aquello, lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, el cerebro tiene tal límite en su potencialidad, sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo y no conocemos cuáles son los extremos de este. Capítulo 6. El pensamiento místico y los modelos científicos. Los niveles de identidad en la Cábala y la psicofisiología. Vivimos una época en la cual han comenzado a proliferar los intentos por fundamentar las experiencias místicas mediante diferentes modelos científicos, principalmente de carácter físico. Recuérdese el Tao de la física de Fritjof Capra, pero también psicofisiológicos, como el modelo holográfico de Karl Pribram, por ejemplo. Sin embargo, ningún místico verdadero aceptaría tal fundamentación, ya que los paradigmas de la ciencia cambian, mientras que la experiencia mística real se encuentra, por definición y esencia, basada en una realidad absoluta, que no se modifica y trasciende todo esquema reduccionista. La ciencia intenta explicar las relaciones entre los diferentes eventos manifestados en la realidad física y que son capaces de ser medidos por instrumentos observados, utilizando la capacidad perceptual humana, mientras que la realidad a la que tiene acceso el místico contemplativo se encuentra en un reino previo o trascendente con respecto a la manifestación física. Un místico genuino aceptaría en cambio la posibilidad de establecer relaciones entre la ciencia y la mística, siempre y cuando éstas no se interpreten como intentos reduccionistas de fundamentación de la mística por la ciencia. Con esta advertencia quisiera presentar una serie de relaciones que se pueden establecer entre la Cábala y un modelo psicofisiológico denominado la teoría sintérgica, que explica la percepción desde la referencia de la actividad cerebral. La teoría sintérgica. Esta teoría postula que entre la información que captan los receptores sensoriales, la retina por ejemplo, y la aparición de un percepto consciente, una imagen visual, existen por lo menos 5 transformaciones energéticas. La primera de ellas consiste en la transducción de la energía contenida en las ondas electromagnéticas y los fotones que impactan la retina en códigos neuronales electroquímicos. Estos códigos en forma de patrones binarios son transmitidos al interior del cerebro a través de 1 millón de canales en cada nervio óptico. La segunda transformación acontece cuando se activa la corteza cerebral. Este manto neuronal, constituido por miles de millones de células nerviosas organizadas por capas, recibe los patrones binarios que provienen de la retina y del tálamo, una estructura intermedia entre la retina y la corteza, y activa grandes poblaciones de neuronas en las diferentes capas corticales. Esta activación tridimensional crea campos energéticos de interacción en la corteza, los que contienen la información en forma global. Al conjunto de estos campos, la teoría sintérgica los denomina campo neuronal. La tercera transformación acontece cuando el campo neuronal interactúa con la estructura básica del espacio, la llamada latiz del espacio-tiempo. La cuarta transformación ocurre cuando la interacción entre el campo neuronal y la latiz desemboca en un patrón de interferencia hipercomplejo. Este patrón de interferencia constituye la estructura energética de la imagen. La quinta transformación acontece cuando, a través de los circuitos especializados, la información de la activación del campo neuronal es reducida a neuroalgoritmos, los cuales concentran en patrones lógicos complejos las características globales de los campos neuronales. El patrón de interferencia resultante de la interacción entre el campo neuronal y la latiz y su neuroalgoritmización constituyen los correlativos fisiológicos de la imagen y de su interpretación.
La teoría sintérgica también postula la existencia de un observador capaz de interactuar con el patrón de interferencia y de atestiguar sus características. Por otro lado, la interacción entre el campo neuronal y la latiz posee varios niveles asociados y determinantes de la percepción. Desde la experiencia perceptual concreta, la imagen de una roca, por ejemplo, hasta los niveles más trascendentes, cuando se alcanza la conciencia de unidad. Dependerá del grado de coherencia de la frecuencia y de la densidad informacional del campo neuronal para determinar con cuál nivel correspondiente de la estructura de la latiz se establezca una interacción congruente y libre de interferencias. Según la teoría sintérgica, los niveles congruentes de interacción son los llamados niveles de la conciencia. Por lo tanto, la teoría sintérgica es un modelo general que pretende explicar la percepción humana en toda su extensión y modalidades. Los niveles de lenguaje. Antes de analizar algunas de las relaciones entre la cábala y la teoría sintérgica, resultará interesante para el lector constatar que los mismos niveles a los que haré referencia al explicar el pensamiento cabalístico se pueden encontrar en los diferentes significados que casi cualquier comunicación verbal humana es capaz de asumir. A estos distintos niveles de significado los he denominado primero, segundo, tercero, cuarto y quinto lenguajes. Utilizaré la frase simple "yo quiero una manzana" para ejemplificar lo anterior. Yo quiero una manzana en el primer lenguaje posee un significado concreto y literal, sin que se pueda deducir a partir de este otra cosa más que la manifestación de un deseo simple. La persona que se comunica en el primer lenguaje lo hace también a partir de un nivel de conciencia literal y concreto. Una frase en primer lenguaje no posee mayor significación o profundidad que la que le otorga el que la pronuncia y no se debe entender más que en ese nivel. La misma frase "yo quiero una manzana" en el segundo lenguaje debe ser entendida como poseedora de un significado más personal, idiosincrático y profundo. Se utiliza la frase para transmitir, además de un mensaje literal y concreto, otro que hace referencia a un evento generalmente matizado por una emoción. Por ejemplo, las manzanas eran la fruta preferida de un familiar al que se recuerda mediante ella. Así, con "yo quiero una manzana" se está estableciendo la siguiente referencia subtextual. Fulanito gustaba de las manzanas al igual que yo. Solamente un interlocutor familiarizado con la referencia personal podrá captar el significado de la frase. Es decir, una comunicación en segundo lenguaje debe ser entendida en el mismo nivel para que la comunicación sea adecuada. En otras palabras, los que se comunican deben expresarse en el mismo nivel para poder entenderse. El tercer nivel de lenguaje hace referencia a contenidos más generales, universales y profundos que los niveles previos, aunque incluye a estos. Yo quiero una manzana en tercer lenguaje puede significar: las manzanas son un alimento sano, capaz de otorgarme salud y bienestar, además de recordarme a fulanito. De la misma forma que en el primero y segundo lenguaje, el significado al que se hace referencia en el tercer lenguaje solo será entendido fielmente por un escucha funcionando y resonando en la misma referencia de significado que el emisor de la comunicación verbal. El cuarto lenguaje es un nivel trascendente en el cual "yo quiero una manzana" hace referencia, por ejemplo, a las relaciones bioenergéticas entre la naturaleza y el ser humano y las constantes ecológicas del planeta, al ser humano y al reino vegetal como una unidad con dinámicas de intercambio compleja. Aquí, el emisor de la frase está transmitiendo un conocimiento implícito, sofisticado y repleto de consideraciones biológicas, sociales y aún psicológicas, utilizando como pretexto una frase simple. Establecer una comunicación en cuarto lenguaje constituye una plataforma simbólica para un intercambio de conocimientos y para un contacto con aquello que trasciende lo concreto. Mientras mayor sea el nivel de lenguaje, más inclusiva, potente y abstracta será la comunicación y sus significados. Podría suponerse la existencia de un quinto lenguaje cuyo nivel de significado haría referencia a la totalidad o a la unidad. Este quinto lenguaje sería el que estaría implicado en cualquier comunicación de un verdadero místico
y solo podría ser entendido por un contemplativo funcionando en el mismo nivel de conciencia que aquel. En este caso, yo quiero una manzana se entendería como una referencia a la existencia de la vida o del deseo de recibir ayuda de una criatura por parte del Creador. Los niveles cabalísticos. Según la Cábala, el ser humano posee la capacidad de funcionar también en 5 niveles diferentes, a saber: alma, nefesh, número 1, espíritu, ruach, número 2, neuma, neshama, número 3, esencia viva, Jai, número 4, y singularidad, Yehida, número 5. Nefesh, el nivel del alma, se refiere a esta en su estado cotidiano y común a todo ser humano, por el simple hecho de serlo. Nefesh, en extensión y origen, se sitúa en la existencia planetaria y podría considerarse como el nivel no físico de la psique, asociado con la vida terrenal y el cuerpo, lo que se liga con el cuerpo y se identifica con la vida en el cuerpo. El Ruach, espíritu, posee un territorio que trasciende lo terrenal y está más ligado con el sistema solar como una totalidad. De acuerdo con Yeshiel Shemer, Ruach literalmente corresponde o depende de la conciencia del sistema solar y constituye un puente de conexión entre el alma ligada al cuerpo y a la tierra. Neuma o Nechama trasciende incluso el sistema solar y se liga a la conciencia de la galaxia. Para que un ser humano funcione en el nivel de Neshma, debe ser lo suficiente puro como para integrarse a la conciencia galáctica. Cada nivel de la Cábala aproxima al hombre a Dios y a la totalidad. En Jai, esencia de lo viviente, la conciencia humana es la esencia de la vida. Jai se encuentra más allá del alma, del espíritu y del neuma, aunque los incluye. Un ser humano en Jai se vive como partícipe, heredero y poseedor de la esencia misma de lo viviente. Ha trascendido su cuerpo, sus posesiones terrenales, al sistema solar y aún a la galaxia, y está más cerca de la totalidad y su creador. En el quinto nivel, cuando el hombre se vuelve una singularidad en Yehida, el ser humano se transforma en creador. Su conciencia es la de todo el universo y su identidad es la de la totalidad en una unidad perfecta. Es el todo y simultáneamente es el mismo en una singularidad sin divisiones ni partes. El dictum bíblico "Yo soy el que soy" hace referencia a este nivel de singularidad. El camino del desarrollo desde el alma hasta la singularidad es un retorno al que cada ser humano es en realidad el creador de su experiencia y de su mundo. Según la Cábala, cada ser humano posee porciones del alma, el espíritu y la esencia viviente de muchos seres que lo conforman, con una serie de potencialidades y atributos que tendrá que desarrollar y manifestar antes de poder llegar a la singularidad en la que regresa a sí mismo y se vuelve creador. En el budismo se hace una consideración similar. No existe un creador externo del universo, sino que cada ser humano es creador. Este desarrollo de ocurrir implica una purificación, un desapego y una apertura para percibir cada vez más diferentes niveles de la realidad. La tendencia a recibir se comienza a invertir a partir del momento en el que el hombre alcanza el nivel del espíritu en Raj. En Nefesh el hombre no es capaz de dar ni de crear, lo único que conoce y quiere es recibir. Desde Raj y en adelante comienza a sentirse satisfecho con dar, hasta que en la singularidad se manifiesta como creador y dador absoluto. Dios no desea recibir sino dar, y hacia Él se dirige el hombre que se purifica. Los niveles de la identidad y de la percepción. Como vimos antes, de acuerdo con el modelo psicofisiológico conocido como la teoría sintérgica, la percepción es un producto de la interacción entre la resultante final de la actividad cerebral, es decir, el campo neuronal, y la información contenida en el espacio. La identidad personal posee tantos niveles como los que puede asumir esta interacción. De esta forma, aunque todos los seres humanos somos capaces de percibir aproximadamente las mismas realidades, cada individuo se identifica con diferentes niveles de las mismas. La identificación con un nivel determina y es determinada por el nivel del lenguaje y el entendimiento del lenguaje de tal nivel. Así, si la identidad se asocia con el mundo concreto, el primer lenguaje será la herramienta verbal con la que se comunicará tal identidad.
En cambio, si la identidad es más abstracta y está ligada con una percepción más trascendente, el tercero o aún el cuarto lenguaje será su instrumento de comunicación. El nivel de la unidad de la singularidad del sí mismo requerirá la utilización del quinto lenguaje en el que cada objeto, persona o evento hace referencia a la totalidad. Desde un punto de vista lógico, asumir la correspondencia entre la singularidad y la totalidad parece contradictorio y paradójico, pero en la vivencia del místico ambos extremos forman una unidad. De esta forma, el primer y el quinto lenguaje son indistinguibles desde el punto de vista de un oyente que funcionase en el primer lenguaje, pero su entendimiento es totalmente diferente para quien vive en la conciencia de Yehida y funciona en el quinto lenguaje. Cuando un ser humano se sabe poseedor de una identidad que incluye pero que no se limita a su existencia corporal, a su historia personal o a sus posesiones, nombre, posición social o aún a sus pensamientos, y se reconoce como ser viviente o como existencia pura, su identidad se expande, porque incorpora en un sí mismo la identidad global de lo viviente o de lo existente. En este nivel de identidad, el yo mismo no está referido a ninguna condición individual restringida, sino a la percepción de uno mismo como existencia o como vida. No es una pérdida de la individualidad, sino una expansión de la misma. Tanto los niveles de la percepción como los de la identidad están interrelacionados y conectados con los de la Cábala, así como el funcionamiento del cerebro. De hecho, el estudio de la estructura cerebral es un medio para entender algunas de las leyes comunes a todos los niveles. Estas leyes podrían resumirse en los siguientes puntos. Cada nivel incluye a los previos. Punto número 1. Cada nivel incorpora mayor información que los previos. Punto número 2. Cuanto más elevado sea el nivel de identidad, más natural es su vivencia. Punto número 3. Los niveles más elevados están más interconectados entre sí. Punto número 4. A medida que la identidad se expande, se incrementa la sensación de amor y el sentimiento de igualdad y camaradería. Punto número 5. La individualidad no se pierde a medida que se asciende de nivel en nivel, sino que se expande y fortalece. Punto número 6. La sensación de la mismidad y poder se incrementan de nivel en nivel. Punto número 7. El cerebro como modelo. Las leyes de los niveles de identidad se pueden deducir a partir del conocimiento del funcionamiento del cerebro. No es mi pretensión realizar aquí un análisis exhaustivo técnico de funcionamiento cerebral, pero sí destacar algunos aspectos del mismo que se relacionan con los niveles de identidad y sus leyes. El más importante de estos aspectos es el relacionado con la inclusión de información y su producto, los neuroalgoritmos. Para explicar el concepto de neuroalgoritmo, primero es necesario saber que, en general, cada elemento de un cerebro está conectado con el resto a través de una red de interconexiones muy complicada. De esta forma, dentro de esa red existen componentes que reciben información de muchas fuentes. En la retina humana, por ejemplo, las neuronas de salida en el nervio óptico reciben información de cientos de receptores. Los circuitos que concentran información, como los de la retina, se denominan circuitos de convergencia. En un circuito de este tipo existen muchos niveles. Cada uno de los niveles concentra mayor información que los previos. Cualquier código que contenga información concentrada es un algoritmo. Una fórmula matemática es un algoritmo, lo mismo que el ácido desoxirribonucleico, la estructura encargada de la herencia. También en la semilla de un árbol, este último está contenido en forma algorítmica. En el cerebro, los códigos que concentran información a través de los circuitos de convergencia se denominan neuroalgoritmos. Según la teoría sintérgica, los niveles de identidad son procesados y se asocian con los neuroalgoritmos cerebrales. Cuanto más potente sea un neuroalgoritmo, mayor información concentrará y mayores interpelaciones con otros elementos incluirá. También contendrá mayor poder y unidad, y en general mayor será su capacidad de activar los niveles de identidad más avanzados. El campo neuronal. Pero obviamente la vivencia de la identidad no puede reducirse a un funcionamiento neuroalgorítmico.
Este último, junto con los circuitos cerebrales de convergencia, constituye el fundamento anatómico-fisiológico del lenguaje, el pensamiento y la lógica, además de ser un modelo de los niveles de identidad, pero no su realidad fáctica. Esta última se encuentra más cerca del producto final de la actividad cerebral, el llamado campo neuronal. Para entender el concepto del campo neuronal es necesario considerar la existencia de una estructura básica del espacio. La física contemporánea habla de una estructura considerándola como una especie de red o matriz en la cual se inscribe la información. A esta red celosía, enrejado o matriz se le conoce con el nombre de latiz. Según la teoría sintérgica, cada una de las actividades de las neuronas del cerebro modifica la latiz. Puesto que las neuronas están interconectadas entre sí, la totalidad de sus interacciones produce una alteración compleja de la latiz, que es percibida como una imagen visual, un sonido y en general como la realidad que somos capaces de experimentar. Según esta misma teoría, los niveles de identidad se asocian con las modificaciones de la latiz dadas por los procesos neuroalgorítmicos. El campo neuronal es un campo energético que resuena con la latiz. Esta resonancia posee muchos niveles de complejidad, cada uno de ellos dando lugar a diferentes percepciones y a distintas identidades. Rupert Sheldrake ha postulado que incluso la memoria depende de la calidad y las características de estas resonancias. La identidad como percepción de uno mismo sería la resultante de una de estas resonancias. Por ejemplo, la identidad humana sería el efecto resultante de la interacción de todos los campos neuronales humanos en resonancia con ellos mismos y con la latiz del espacio. La identidad de una planta dependerá de la resonancia que sus campos energéticos sean capaces de establecer con la estructura genética de su especie. Según Sheldrake, el recuerdo de uno mismo y la continuidad de la propia identidad es el resultado de la resonancia de nuestros campos de energía con nuestra propia estructura. Desde esta perspectiva, la identidad de un místico dependerá de la capacidad de su campo neuronal para contactar con el nivel energético asociado con su estado de conciencia. La posibilidad o no de recibir de esta forma la sabiduría cabalística y el conocimiento físico y psicofisiológico se complementan entre sí y constituyen un cuerpo vivencial y conceptual unificado. Esto no quiere decir que la ciencia fundamenta la mística tal y como se advirtió al principio, sino que ambas se relacionan entre sí y fortalecen un entendimiento que la vivencia pura no posee. Tanto la cábala como la teoría sintérgica aceptan la existencia de diferentes niveles de la conciencia y de identidad. Estos en la teoría sintérgica se asocian con los estratos de la estructura del espacio, con los cuales el campo neuronal logra crear un patrón congruente de interacción. En otras palabras, según la teoría sintérgica, la experiencia resulta de la interacción entre el campo neuronal y la latiz, pero esa interacción solamente es congruente y libre de ruido en ciertas zonas de interacción. A estas zonas se les podría conceptualizar como bandas o estratos discretos o cuánticos. Entre estas bandas, la misma interacción entre el campo neuronal y la latiz desencadena un proceso energético lleno de ruido y de falta de claridad o congruencia. Por lo tanto, en los estratos intermedios entre las bandas, la experiencia no aparece o aparece caótica. Los niveles de identidad y las cualidades de la percepción se asocian con las bandas de interacción congruente. En la cábala se conceptualiza algo similar. Por ejemplo, Itzhak Ginsburg, un cabalista radicado en Israel, sostiene que la cábala habla de dos luces e interacción como necesarias para crear la percepción. Estas dos luces o emanaciones interactúan en forma clara solo en ciertas zonas o estratos. Cuando la conciencia humana penetra en las zonas intermedias de interacción, la experiencia resultante es el caos. En conclusión, tanto la teoría sintérgica como la cábala sostienen puntos de vista similares, aunque utilizando un lenguaje diferente. Ambas afirman la existencia de diferentes niveles de la identidad y de la conciencia, intentando fundamentarlos con una herramienta conceptual sofisticada por un lado, basada en el pensamiento y la experiencia mística, y por el otro, en un conocimiento científico. Ni la teoría sintérgica es un intento de fundamentación de la cábala, ni la cábala se puede juzgar desde el punto de referencia de un paradigma científico particular. Simplemente, ambas disciplinas están relacionadas y parecen referirse al mismo campo existencial.
Aquello, lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, el cerebro tiene tal límite en su